Muy bien, bueno. Entonces, vamos a sacar esto, también. Yo estaba estudiando también para que vean. Bueno, tenemos que ver la parte de geometría molecular. Bien, ¿qué significa esto? Porque ustedes me dirán, ¿por qué después de ver la parte de uniones químicas vamos a ver esto de geometría molecular? Bueno, a ver. Nosotros cuando vimos la parte de estructura de Lewis, cuando hacíamos estructura de Lewis de un compuesto, ¿sí? Sea cual fuera ese compuesto, por ejemplo, no sé, vamos a recordar, voy a correr un poquito esto, pero ahí está. Vamos a recordar, por ejemplo, no sé, la estructura de la molécula del agua, ¿sí? Por ejemplo, en una estructura de Lewis. ¿Cómo sería esto? Recuerden que era el oxígeno, ¿sí? Teníamos un hidrógeno acá, ¿sí? Esperen, que estoy haciendo macana. Porque estoy escribiéndolo como si ya hubiéramos visto la parte de geometría molecular y todavía no la vimos. Teníamos un hidrógeno acá, ¿sí? Por la molécula, esperen que tengo tan inteligente. Ahí está. El oxígeno tenía 6 electrones externos, ¿sí? Entonces teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones externos del oxígeno. Recuerden que era porque estaba en el grupo 6, ¿sí? De la tabla. Y después teníamos al hidrógeno, que el hidrógeno estaba, esto está muy bien explicado en el video que todavía no le subí, está muy bien explicado la cuestión del hidrógeno, ¿sí? O sea, cuando puedan ver el video, ¿sí? Van a entender bien cuando les hablo del hidrógeno. Pero rápidamente les cuento que el hidrógeno no está en ningún grupo, o sea, no se encuentra compartiendo características como las características que se comparten habitualmente en los grupos de la tabla. Por ejemplo, si ustedes, no sé, si ustedes hablan del grupo 1 de la tabla periódica, el grupo 1 comparte un montón, grupo 1A, ¿no? Comparte un montón de características, ¿sí? Litio, sodio, potasio, rubidio, bueno. ¿Puede ser que se comporte como un metal también? ¿Algo así de eso que haya leído? El hidrógeno se comporta como un no metal, ¿sí? Como un no metal se comporta el hidrógeno, siempre, ¿de acuerdo? Es muy bueno lo que estás preguntando, porque, a ver, si ustedes, esto me da mucha lástima que no hayan visto el video, o sea, no habérselos podido subir, porque está muy bien explicado en ese video, como que justo surgió esa duda del hidrógeno, y está como hermoso en ese video, pero bueno, no importa, ya lo van a poder ver con detalle, pero si ustedes ven en la tabla, el hidrógeno está, digamos, separado en el grupo 1, ¿sí? El hidrógeno no está unido. Vieron que acá, por ejemplo, si ustedes dibujan todo el grupo 1, acá donde está litio, sodio, potasio, rubidio, francio, todo eso, cesio, cuando ustedes los ven, están todos unidos, ¿sí? Los cuadraditos, digamos, ¿sí? Bueno, el hidrógeno no está unido. ¿Y por qué no está unido? Porque no pertenece al grupo 1. ¿Por qué? Y bueno, porque si perteneciera al grupo 1 tendría que ser un metal, como dice la compañera, ¿sí? Pero el hidrógeno no es un metal. Ahora, ustedes me dirán, ¿está ahí por qué? Bueno, está arriba del grupo 1 básicamente porque tiene un único electrón. Si quieren, un único electrón externo. En realidad tiene un único electrón y ya. Tiene uno solo y ya, ¿no? Es como el externo y el total, digamos. Por eso es que el hidrógeno, digamos, lo más, decirlo así, lo más correcto, si se quiere, es ponerlo acá, ¿sí? Pero en realidad ustedes piensen que no está en el grupo 1 específicamente, ¿sí? El hidrógeno, si lo ven bien, tiene un color característico que no comparte con ningún otro elemento, es decir, que es único, ¿sí? Esto es importante para que ustedes no lo identifiquen como un metal. Eso es lo que más me importa a mí. Así que no me digan nunca que el hidrógeno es un metal, porque el hidrógeno lo que va a tender a hacer es o a tomar un electrón, ¿sí? Porque imagínense que la configuración electrónica del hidrógeno, en todo caso, es 1s1, ¿sí? ¿Recuerdan que era 1s2, 2s2? Bueno, el hidrógeno es el elemento 1, por lo tanto tiene un electrón, ¿sí? 1s1. Bueno, entonces,
lo que va a tender a hacer el hidrógeno es o a tomar un electrón que le dé un metal, ¿sí? O lo que va a tender a hacer es a compartir su electrón, ¿sí? Esas son como las dos grandes posibilidades del hidrógeno. El hidrógeno va a tender a dejar su electrón, su único electrón, sí, pero en unas circunstancias particulares, que luego veremos, o no sé si vamos a llegar, cuando veamos algo de teoría de ácido-base, ¿sí? Pero básicamente, en este momento, para nosotros, en una química básica, el hidrógeno va a tender a o a compartir o a tomar un electrón, ¿sí? Y cuando toma un electrón, ¿por qué lo toma? Y bueno, porque un metal se lo da, ¿no? Porque ¿quién le puede ceder un electrón al hidrógeno o quién le puede ceder un electrón a alguien? Siempre es un metal, ¿sí? Que son los que ceden electrones por excelencia, ¿de acuerdo? Estamos como repasando lo anterior, para que lo vayan recordando. Entonces, bueno, este hidrógeno entonces se va a comportar como un no metal. Eso es como, diría un profesor mío de orgánica, cartel luminoso. Él siempre decía que cuando había algo importante, decía cartel luminoso. Así que bueno, en este momento, yo, si fuera ustedes, agarraría un marcadorcito y pondría hidrógeno, flechita, no metal. ¿Sí? Para que siempre se lo acuerden. Bien. Entonces, esto de vuelta, cuando vean el video, lo van a entender de nuevo, otra vez, lo prometo. Bueno, entonces, el hidrógeno tiene un electrón externo, ¿sí? Recuerden esto, que el hidrógeno está, digamos, arriba del grupo 1, pero en realidad no pertenece. Solamente comparte con ese grupo la capacidad de tener un electrón externo, que para el hidrógeno es, además, su único electrón, ¿sí? Entonces, el hidrógeno va a poner en juego un electrón y el oxígeno le va a también a compartir un electrón, por lo tanto el hidrógeno va a quedar con 2 electrones, ¿sí? Recuerden que el hidrógeno no va a cumplir con lo que se llama la regla del octeto. ¿Por qué no cumple con la regla del octeto? Y bueno, porque el hidrógeno solamente tiene, miren, lo voy a volver a hacer, pero no importa, vale la pena. El hidrógeno solamente tiene un orbital S. ¿Sí? O sea, el hidrógeno es esto. Entonces, el hidrógeno nunca va a poder completar un nivel con 8 electrones. Nunca. Porque solamente tiene un orbital S. Entonces, el hidrógeno nunca va a llegar a un octeto. ¿De acuerdo? Por eso es que el hidrógeno llega a lo que se denomina un dueto. ¿Sí? Creo que, no sé si se los dije o lo dije, o lo dije en el video anterior. No sé si se los dije. Sí, lo había contado. Ah, perfecto. Bien. Dueto. ¿Sí? Dueto. Muy bien. Entonces, bueno, este hidrógeno le pasa lo mismo. Bueno, se me pasa un poquito. ¿Sí? Que queda con 2 electrones y eso es lo máximo que puede hacer. Y el oxígeno tiene 6 electrones propios más 2 que son prestados por los hidrógenos, por lo tanto me queda con 8. Y así somos todos felices, ¿sí? El oxígeno sí cumple con la regla del octeto y los hidrógenos con su dueto correspondiente. Ahora, esto que estamos hablando, ustedes ya lo saben porque lo vieron, ¿sí? Alguno se lo acordará más, otro se lo acordará menos, pero esto es lo que estuvimos viendo en las clases anteriores. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la geometría? Bueno, esta representación que estamos haciendo de la molécula del agua es una representación en el plano. En el plano. ¿Qué quiere decir una representación en el plano? Quiere decir que esto es como si la molécula estuviera aplastada, literal, ¿no? Como si estuviera aplastada en una pizarra. Yo estoy escribiendo como en un plano, ¿sí? Es como cuando ustedes hacen, bueno, no sé si ya hicieron algún gráfico, ustedes siempre hacen un gráfico XY, el clásico gráfico XY. Si ustedes hacen un gráfico XYZ, el Z es una, ay, no me sale la palabra, una dimensión, ahí está, gracias. Una dimensión, es una dimensión que viene hacia mí, si se quiere, ¿no? O se aleja de mí. No está en el plano, es una dimensión extra, es una, digamos, si se quiere, una tercera dimensión, ¿sí? Entonces, ¿uno la puede dibujar en el plano para tener una idea? Sí, pero en realidad es lo más correcto y bueno, no, es una representación tridimensional, ¿no? Lo mismo pasa con las moléculas, o sea,
¿esto es la molécula del agua? ¿La molécula de agua se ve así en la vida real? No, no se ve así. ¿Sí? Tiene una estructura tridimensional. ¿Ven este dibujo, por ejemplo, de este buen hombre que hizo esta presentación? Ven que hizo esto, bueno, acá igualmente esto justo es plano, ¿no? Justo es plano. Pero, o sea, podría no ser plano y podría tener, qué sé yo, otra bolita acá abajo y otra bolita acá arriba, qué sé yo, ¿no? Entonces ahí ya no sería más plano, sería algo en el espacio. La geometría molecular viene a explicar eso justamente, viene a explicar cómo yo puedo, a partir de conocer la estructura de Lewis de un compuesto, por ejemplo, esta estructura de Lewis del agua, ¿sí? ¿Cómo puedo yo a esto convertirlo o conocer su estructura molecular? O sea, la geometría molecular, cómo yo lo veo en el espacio en realidad. ¿Está bien? ¿Hay moléculas que son planas en el espacio? Sí, hay moléculas que son planas, y después vamos a ver cuáles son y por qué se ven planas, ¿sí? Por ejemplo, pero no todas las moléculas se ven planas como cuando hacemos una estructura de Lewis. Eso es una representación que hacemos porque, bueno, tenemos una hoja y un lápiz, y bueno, ¿cómo lo vamos a hacer si no? ¿Sí? Ahora, si tuviéramos otros elementos, bueno, ahí podríamos pensar en otras alternativas. Bien. Esto, hicimos una estructura de Lewis cualquiera para que me entiendan cómo se conecta esto con lo anterior, pero vamos a ir yendo más despacito, ¿sí? Bien, entonces, geometría molecular. Bien, polaridad de los enlaces. Esto es un tema importantísimo, muy importante, tremendamente importante. Es demasiado importante que ustedes sepan cuándo una molécula es polar y cuándo una molécula es no polar, ¿sí? O cuando un enlace es polar y cuando un enlace es no polar. Es como un concepto, yo diría, indispensable, ¿sí? Espérenme un segundo, un segundito. Bien. Bueno, sigamos. Entonces, vamos a volver a escribir la molécula de agua para que me entiendan a qué me refiero yo con un enlace polar y un enlace no polar. Vamos a hacer una molécula así. Ahí. Y vamos a hacer esta molécula de agua que hicimos recién. ¿Sí? Hacemos así, bueno, ya supuestamente hicimos la estructura de Lewis y bla, bla. Bien. Entonces, acá tenemos, vamos a escribir, ¿no? Acá tenemos una molécula de cloro 2, ¿sí? Que yo les conté que era un gas, es un gas irritante, es un gas complicado, el gas cloro. Y piensen en esto, ¿no? Piensen en este enlace que está acá uniendo al cloro y al cloro. Si yo dibujo una línea, significa que acá hay un par de electrones, ¿o no? ¿No? Que acá hay un par de electrones que están ahí en la parece una cara, que hay un par de electrones implicados en esta unión. Bueno, entonces, la electronegatividad del cloro con respecto a la electronegatividad del cloro, o sea, es la electronegatividad del mismo elemento. Es decir, que es el mismo valor, ¿sí? Entonces, este átomo va a atraer este par de electrones tanto como este átomo va a atraer este par de electrones. Es decir, no va a haber uno de los átomos que va a atraer con mayor intensidad esos electrones hacia su núcleo. Eso no existe, ¿sí? Ambos los van a atraer con la misma intensidad, ¿sí? Porque es un mismo elemento. Exacto, Si exactamente. fuese con otro elemento, ahí varía. Exactamente, exacto, perfecto. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿sí? Como se trata de los mismos elementos, se dice que este enlace es un enlace no polar. No polar. Y de hecho, esta molécula es no polar. ¿Y qué significa que algo sea no polar? Bueno, esperen que vamos a ver la molécula de agua y ahí les voy a explicar más o menos qué implica. En estos dos enlaces que están acá, ¿sí? Este enlace y este enlace, digamos, como los dos elementos son diferentes, este enlace será
polar. ¿Por qué va a ser polar? Y bueno, porque uno de los dos elementos va a atraer hacia su núcleo el par de electrones con mayor intensidad que el otro. ¿Sí? El oxígeno, un elemento tremendamente electronegativo, va a tender a atraer los electrones de este par mucho hacia su núcleo. ¿Sí? De hecho, el oxígeno es uno de los más electronegativos. ¿Sí? No más electronegativo que el flúor, pero está ahí, pegan el palo. ¿Sí? Entonces, este enlace va a ser polar. Y este enlace también va a ser polar. Ahora, ¿podría pasar que una molécula tenga enlaces polares y que sea una molécula no polar? Sí, podría pasar. ¿Vamos a ver algún ejemplo de eso? Sí, vamos a ver un ejemplo de eso. ¿Sí? Pero básicamente lo importante en este momento es entender qué implica que un enlace sea polar o sea no polar. Cuando un enlace es polar, eso quiere decir, de vuelta, volvemos a repetirlo, eso quiere decir que el par de electrones está más cerca de un elemento que del otro. Entonces vamos a dibujar eso de algún modo. Ah, bueno, cualquier cosa dice. Yo quería borrar nada más que este cosito. Que el par de elementos, disculpe, significa que son polares porque, porque el par de elementos. Significa que son polares los enlaces porque ambos elementos son diferentes. O sea, los elementos que participan en ese enlace son elementos diferentes. Por lo tanto, tienen diferente electronegatividad. ¿Sí? O sea, piensen, por eso les hice el ejemplo. Piensen en el oxígeno y el hidrógeno. Son elementos diferentes, por lo tanto, tienen diferente electronegatividad. Joya. Si tienen diferente electronegatividad, eso quiere decir que uno de los dos, o sea, o el oxígeno o el hidrógeno, va a atraer hacia su núcleo más el par de electrones de la unión. Entonces, en este caso, por ejemplo, el que atrae más es el hidrógeno. Entonces, este par de electrones va a estar más cerca perdón, dije el oxígeno, quise decir, ¿eh? ¿Dije el hidrógeno? Sí, dijo hidrógeno. Ah, perdón, no. El oxígeno. Quise decir oxígeno. Ahí está. Si pudiéramos hacerlo, digamos, para que quede más didáctico, podríamos hacer el oxígeno, ven, más cerca, literal, ¿sí? Los electrones, perdón, no sé qué me está pasando. Los electrones más cerca, literal, del oxígeno, ¿ven? Como que lo podríamos hacer así, más literalmente cerca. ¿De acuerdo? Entonces, de este modo, podemos entender o dibujar, si quieren, estos enlaces como polares. Como estos electrones están más cerca del oxígeno, se dice que alrededor del oxígeno se va a formar lo que se denomina una densidad negativa. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere Por la decir... atracción de la cantidad de electrones negativos. Exacto. A ver, tiene que ver con que los electrones van a estar más cerca del oxígeno, más tiempo y más cerca del oxígeno. Por eso es una densidad, no es lo mismo que una carga, ¿sí? O sea, ustedes tienen que saber diferenciar bien esto, miren. Porque acá estamos hablando, ¿ven que estamos hablando de enlace covalente? Todo el tiempo estamos hablando de enlace covalente. Ahora, otra cosa sería que yo, por ejemplo, les cuente, que ustedes ya esto lo saben, porque ya lo vimos, ¿sí? Cuando nosotros vimos el enlace iónico, que vimos que, por ejemplo, el sodio, por decir algo, ¿no? El sodio le daba un electrón al cloro, por lo tanto, el sodio quedaba cargado positivamente, eso implica que se deshace de ese electrón, lo cede, ¿sí? Y el cloro quedaba cargado negativamente porque tomaba ese electrón, ¿sí? Estas son cargas netas, son cargas eléctricas, ¿sí? Esto que yo les estoy hablando acá no es una carga, es una densidad electrónica. O sea, es como, bueno, este elemento o este átomo, mejor dicho, tiene, digamos, más cerca de su núcleo o más cerca de sí mismo los electrones de la unión. No es lo mismo que esto. Estas son cargas netas. Esto es una densidad electrónica. ¿Se entiende? No son cosas iguales. ¿De acuerdo? O sea, una carga es algo formal. Es algo, de hecho, muy importante. ¿Sí? Y una densidad electrónica
tiene que ver con la polaridad de un enlace, pero no es una carga, ¿sí? Entonces, yo alrededor del oxígeno voy a tener una densidad negativa, ¿sí? Que tiene que ver, de vuelta, que tiene que ver con que el oxígeno va a tener más cerca de sí los electrones de la unión, y como el hidrógeno va a tener, digamos así, más lejos de sí mismo los electrones de la unión, va a tener lo que se denomina, no lo voy a hacer con rojo, quiero hacerlo con azulcito, va a tener lo que se denomina una densidad positiva. Así, ¿ven? Así, y este también. Densidad positiva. ¿Saben que este es el signo de densidad? ¿O yo lo di por sentado y...? No, no lo sabía, al menos yo no lo sabía. Perdón, yo lo di por sentado, perdonen. Este símbolo que es así, lo voy a tratar de hacer lo mejor posible. Este símbolo así, ¿sí? Es densidad. Esperen que lo voy a poner así después se los envío como foto. Esto es densidad, ¿sí? Para que se den una idea, esta es la D minúscula griega. ¿Vieron cuando ustedes, bueno, no sé si conocen el alfabeto griego, alfa, beta, ¿sí? Esta es la D minúscula griega, la de densidad. Y después tienen la D mayúscula griega, que es el delta. No sé si lo conocen al delta. Esta es la D mayúscula. Sí, en matemática. Claro, vieron que, no sé, el delta tiempo, el delta t, el delta no sé cuánto. Bueno, Física, sí, eso lo saben. Claro, perfecto. El delta es una variación de, ¿no? Variación de una magnitud. Perfecto. Nada, esto para que lo tengan para que se lo acuerden. Bien, entonces, de vuelta. Esto es una densidad positiva, es decir, como que hay, digamos, menor carga, si se quiere. Bueno, perdonen, no sé qué está pasando en la calle. Profe, entonces siempre no polar es lo mismo, la unión entre dos átomos que son iguales. Sí, o entre dos átomos que tienen la misma electronegatividad, que es, bueno, muy improbable. Pero sí, exactamente. Sí, o sea, estamos hablando del enlace, ¿eh? O sea, este enlace que está acá es no polar. Este enlace que está acá es polar y este enlace que está acá es polar. Ahora, les repito, podría ser que los enlaces sean no polares, perdón, que los enlaces sean polares, por ejemplo, estos dos que sean polares y toda la molécula sea no polar, sí podría ser. ¿Sí? Por eso les digo que hasta acá estamos viendo qué es un enlace polar y qué es un enlace no polar. Y nada más. ¿Sí? Ahora, cuando veamos todos los ejemplos, yo les voy a decir, ¿ven que esto es un enlace polar y este también, pero toda la molécula es no polar? Ahora se los voy a mostrar. Quédense tranquilos que se los voy a mostrar. ¿Sí? Pero por ahora, esto es un enlace polar, esto es un enlace polar y esto es un enlace no polar. ¿Sí? Bien. A esto le voy a sacar una foto. Espera. Bien. Y por favor, tengan en cuenta esto que les mostré acá, ¿sí? Esto, o sea, la cuestión de las densidades, la densidad positiva, la densidad negativa, no tiene que ver con las cargas, o sea, no son cargas eléctricas netas, ¿sí? Esas son dos cosas muy diferentes, ¿de acuerdo? Igual esto se va a ir viendo más adelante, digamos, como que se va a entender mejor, siempre se va entendiendo más adelante. Bien, entonces, acá tenemos, fíjense que las moléculas, ahora estamos hablando de las moléculas. Las moléculas podrían ser polares o no polares, no importa. Esto no me importan las clasificaciones, no importa. Sigamos adelante. La cuestión es que puede darse lo que les dije recién, que una molécula no polar tenga enlaces polares. Podría ser. Y bueno, y ahora vemos por qué. Bueno. Esto está hermoso, pero mira, lo vamos a ir leyendo para que les vaya quedando claro. Miren. El enlace covalente entre dos átomos puede ser polar o apolar. Hermoso. Lo que pasa es que acá habla de dos átomos nada más. Y ahora vamos a ver ejemplos de más átomos. Esto depende del tipo de átomos que lo conforman. Si los átomos son iguales, el enlace será apolar o no polar, que es lo que vimos recién. ¿Sí? Ya que ningún átomo atrae con más fuerza a los electrones. Bien.
pero si los átomos son diferentes, el enlace estará polarizado hacia el átomo más electronegativo, ya que será el que atraiga el par de electrones con más fuerza. Excelente, es lo que vimos recién, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la molécula de hidrógeno y la de fluoruro de hidrógeno. Vemos que en el enlace hidrógeno-hidrógeno, o sea, en la molécula de hidrógeno, esta, hidrógeno 2, ningún átomo es más electronegativo que el otro. Por lo tanto, el par de electrones no se polariza y podemos decir que el momento dipolar mu es 0. Esto es lo que no les dije. Ahora les voy a hablar del momento dipolar. En el caso del enlace hidrógeno-flúor, este es el fluoruro de hidrógeno, la otra molécula que está nombrando, el flúor es más electronegativo, yo diría que es recontra más electronegativo que el hidrógeno, y por lo tanto el par de electrones se siente atraído hacia el flúor, obviamente, por supuesto, ¿sí? Podemos representar esta polarización del enlace por medio de una flecha. Ahora vamos a hablar de eso. Que siempre apunta al átomo más electronegativo. Ahora vamos a hablar de eso. En el caso del enlace del enlace flúor-hidrógeno, el momento dipolar es diferente de 0. Bien, miren. Esperen que voy a escribir algo acá. Vieron que recién yo les mostré esta molécula, ¿no? Bueno, hoy les mostré esta molécula. Les mostré el agua, ¿no? Esto así. Bueno, si acá está el par de electrones, por ejemplo, en esta unión, yo lo que podría hacer es dibujar un vector. Ustedes ya saben lo que es un vector, ¿no? Sí, profe. Hermoso. Bien, les cuento, hoy se van a enterar. Esto, pero no sé, para mí que es menos de 40 minutos, no hace 40 minutos que estoy hablando, no puede ser. Bueno, la electronegatividad, ¿sí? Se la puede, digamos, representar, si quieren, como un vector. Y ese vector se va a llamar momento dipolar, o mu. El mu es una letra griega también, ¿sí? El mu, o momento dipolar. Juro que esto después tiene todo el sentido, ¿eh? Al principio parece como que, ¿qué está hablando esta mujer? Bien, momento dipolar. El momento dipolar, ¿sí? Va a ser un vector, que por supuesto va a tener su punto de apoyo, si quieren, su inicio, y va a ir hacia el elemento más electronegativo. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? En este caso, yo tengo el mismo vector para un lado y para el otro. ¿Por qué? Y bueno, porque un vector que apunte para allá y un vector que apunte para allá va a tener la misma intensidad, porque estamos hablando del mismo elemento. O sea, este cloro va a atraer hacia sí mismo estos electrones de la unión química con una intensidad que va a estar dada por el módulo del vector, y ese módulo del vector y esa intensidad va a ser igual a la intensidad del módulo del vector con la cual atrae este cloro los electrones. Es exactamente lo mismo. Y ustedes saben, tal vez no sé si lo saben ya, pero si yo tengo dos vectores que tienen la misma dirección y diferente sentido, ¿sí? O sea, sentido opuesto, y tienen la misma intensidad, ¿qué se hace con esos vectores? ¿Qué? Se cancelan. Exacto, perfecto, se anulan. ¿Sí? Por eso es que acá dicen que el mu es igual a 0, como que el momento dipolar de esta molécula es 0, ¿sí? Porque estos electrones están en el, digámoslo así, en el medio justo, ¿sí? Entre los dos átomos. Ninguno de los dos le gana al otro átomo. Y esto, que recién lo vimos, ustedes lo entendieron con la electronegatividad, todo, yo lo único que estoy haciendo es meterle un concepto más, que es el de momento dipolar. ¿Y por qué lo meto? Y bueno, porque acá están metidos los vectores. Esto se representa con vectores. ¿Está bien? Entonces, un vector que va hacia allá es exactamente igual que un vector que va hacia allá. Exactamente igual me refiero en intensidad, ¿no? En el módulo del vector. Los vectores se anulan y me queda 0. ¿Sí? Ahora, acá, supuestamente, ¿qué es lo que va a pasar? A ver. Recuerden que siempre el vector va a apuntar hacia el elemento más electronegativo. Siempre. ¿Sí? Entonces acá, ¿qué es lo que va a pasar? El elemento más electronegativo, ¿cuál es? El oxígeno. ¿Cierto? Entonces, Sí. a ver, si yo hiciera, digámoslo así, un vector, esto
quiero que me entiendan que va a ser parcial en este momento, porque yo tengo que contarles algo más acerca del oxígeno, ¿sí? Y del agua. Yo no puedo todavía contarles todo lo del agua, pero digamos, lo único que quiero que vean hasta este instante es que ambos vectores van a ir hacia el oxígeno, por lo tanto, no se van a cancelar. Por lo tanto, el momento dipolar del agua va a ser diferente de 0. ¿Sí? Eso quiero que vean nada más, porque esto no es totalmente real. La molécula de agua está torcida, tiene una torsión, ¿sí? Tiene un ángulo, pero eso se los voy a contar justamente hoy, porque para eso estamos viendo geometría molecular. ¿Sí? Pero básicamente lo único que quiero que vean es cómo acá, en esta molécula, que todavía le falta un elemento muy importante, que ahora se los voy a contar cuál es, el momento dipolar es distinto de 0, y como en esta molécula el momento dipolar es 0. O sea, esta molécula es totalmente no polar. No solamente el enlace es no polar, sino que la molécula es no polar. ¿Sí? En este caso. ¿Sí? Y aquí la molécula es polar. No solamente ambos enlaces, perdón, sí, no solamente ambos enlaces eran polares, sino que la molécula también es polar. ¿Sí? La molécula de agua es la molécula no polar, polar por excelencia. ¿Sí? Por eso es que el agua, por ejemplo, no sé si ustedes conocen este dicho, pero lo polar disuelve a lo polar y lo no polar disuelve a lo no polar. Ahora, entiendo por qué es no polar y por qué es polar cuando en los elementos, ¿no? Cuando son entre dos elementos iguales o diferentes. Ahora no entiendo por qué la molécula es no polar o polar. Porque la molécula, o sea, vos podés saber si la molécula es polar o no polar por el momento dipolar. Por esto, por el momento dipolar. Y el momento dipolar, es muy buena tu pregunta. Y el momento dipolar, ¿cómo yo puedo saber, cómo yo puedo calcular el momento dipolar? Bueno, lo que vos vas a hacer es, vas a dibujar vectores que vayan desde el par de electrones, en este caso, por ejemplo, en este caso, si vos querés, yo te lo dibujo así, mira. Bueno, para un segundo, ¿eh? O sea, vos tenías acá un par de electrones, si querés, los tenías acá, así, y acá otro par de electrones. Bueno, dibujate un vector que vaya hacia el elemento más electronegativo. ¿Sí? O sea, así y así. Así es como uno va a averiguar el momento dipolar. Se va a parar en el par de electrones y va a hacer un vector hacia el elemento más electronegativo. Claro, te das cuenta, o sea, usted lo que me está diciendo que para que la molécula sea polar o no polar, tiene que ir el elemento hacia al menos electronegativo, ¿no? Al más electronegativo. A más electronegativo, discúlpame, me confundí. Claro. Sí. Entonces, entendí, perdón. No, está bien. Fíjate acá como estos dos, igual esto es un desastre, porque me falta un elemento enseñarles para que ustedes puedan entender la molécula de agua. O sea, no se queden con esto. Esto pónganle, si quieren, es como un conocimiento parcial. ¿Sí? Esto es un conocimiento parcial. No es así la molécula de agua, no es así lineal, a eso me refiero. Ahora yo les voy a contar por qué no es así lineal. Pero lo único que quiero que ustedes vean es que estos vectores no se van a cancelar nunca. No se cancelan. ¿Por qué? Porque van hacia el mismo punto de apoyo, si quieren. ¿Sí? Entonces, estos seguro que no se van a cancelar, porque fíjense que tienen sentidos opuestos, pero no nacen del mismo lugar. No es como este. ¿Sí? Acá sí, nacen del mismo lugar y van a los lugares opuestos con igual intensidad, pero acá no. Entonces, estos vectores no se cancelan. Por lo tanto, el momento dipolar es distinto de 0. Por lo tanto, es una molécula polar. ¿Sí? Una cosa es, como vos decías, Maribel, una cosa es el enlace, el enlace, esto es fácil, el enlace es polar cuando son diferentes elementos. Y el enlace es no polar cuando son iguales, como dijo otra compañera también, ¿no? Eso es muy sencillo. Ahora, después, otra cosa es ver si la molécula es polar o no polar. ¿Y eso cómo hago para averiguarlo? Bueno, con el momento dipolar. ¿Sí? ¿Y el momento dipolar qué es? Bueno, el momento dipolar es la resultante
de dibujar los vectores, ¿sí? Que van desde los elementos menos electronegativos hacia los elementos más electronegativos. En este caso se cancelan esos vectores, en este caso no, por lo tanto puedo decir que es igual, acá se puede hacer hasta una cuenta. O sea, este momento dipolar y este momento dipolar tiene un número, ¿eh? O sea, existe el número. O sea, nosotros lo estamos como pensando. Nosotros lo estamos como pensando teóricamente sin mensurarlo, no le estamos dando un número, pero en realidad esto tiene un número, ¿sí? O sea, el mu de la molécula de agua es de, qué sé yo, no sé, 1,5 de Bay, qué sé yo, no tengo idea, ¿sí? Pero tiene un número esto, ¿sí? Entonces, cuando el momento dipolar es distinto de cero, la molécula es polar. Perfecto, exacto. Genial. No lo podría haber dicho mejor. Excelente. Exacto, exacto. Cuando se corte, vuelvan a meterse, por favor. Perfecto. O sea, momento dipolar. Recuerden que el momento dipolar es la resultante de la sumatoria de todos los vectores que estén acá implicados en la molécula. En este caso, bueno, son 2 vectores, acá también. ¿Podría haber más? Sí, claro, podría haber más. Si hay más elementos, podría haber más, ¿sí? Y eso me define que una molécula sea polar o no, ¿sí? Y fíjense que yo no estoy hablando de cargas, no hay cargas eléctricas en este caso, ¿sí? No estoy hablando de cargas. Acá hay densidades en todo caso, acá hay una densidad negativa y acá hay una densidad positiva, ¿no? Acá y acá. Pero no hay cargas eléctricas. Bien. Esta la voy a hacer con